paciente con, digamos, con patología hematológica, ¿no? Ya sea, hay una diversidad tanto de glóbulos blancos, glóbulos rojos, trastornos plaquetarios. En sí el tema es bastante extenso, por eso lo queríamos dividir en tres tiempos. No, hoy día, a ver, avanzamos lo que mayormente podamos, y bueno, el día que sería el día miércoles también a las 8 y el día jueves también a las 8, ¿no? En tres momentos. Este primer día, por lo menos, no son temas muy ajenos a ustedes. Son temas que hemos visto en clases previas. Realmente, bueno, es anemia y creo que será la cuarta vez que están viendo, o tercera quizás, que les va a parecer un poco más fácil y más accesible, ¿no? Y quizás un poquito más que ferropenia y que todo lo que hemos visto, vamos a orientarnos más a la anemia hemolítica, que por ahí es un complemento de lo que ya hemos visto. Entonces, dentro de la semiología del sistema inmunohematopoyético de hemostasia, es importante recordar la parte que reconocemos como hematopoiesis. La hematopoiesis es el momento en que se van a formar todas las líneas celulares, ¿no? Entonces, cada línea celular tiene un precursor hematopoyético, que es de origen pluripotencial, y forman unidades formadoras de colonias, tanto unidades formadoras de colonias de la línea de la línea mieloide y la línea linfoide. Entonces, la línea linfoide tiene pues tres líneas celulares, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. Y la línea mieloide tiene una diversidad de células que nosotros lo vamos a ir reconociendo. Por ejemplo, la unidad formadora de colonias eritrocíticas, que van a formar realmente los eritrocitos, ¿no? Y la valoración, mucho más que en valores absolutos, se dan según los niveles de hemoglobina, ¿no? Y hemoglobina y el hematocrito. El otro, hay una unidad formadora de colonia que se le conoce como unidad formadora de colonia granulocitos monocitos, y esta unidad formadora de colonia granulocitos monocitos van a dar origen a lo que vamos a conocer como las células presentadoras de antígenos, que puede estar, tienen dos orígenes, ¿no? Estas células presentadoras de antígenos pueden ser, se originan a partir de los monocitos o pueden originarse directamente de la unidad formadora de colonias. Entonces, los otros son los granulocitos, son la primera línea de defensa, sean los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y todos estos dos monocitos y eosinófilos también se le van a conocer como fagocitos. Nosotros, las unidades formadoras de colonias megacariocitos, son las células dentro de la médula ósea, son las células más grandes, y de estas células más grandes pues van a salir segmentos celulares conocidas como plaquetas. Ahora, esta sangre cuando se centrifuga tiene dos componentes principales, ¿no? Uno el que vamos a conocer en el líquido y plasma, y el otro vamos a conocer como lo que conocemos como el hematocrito, todo el conteo de células, y en la que una mínima cantidad corresponde a lo que conocemos como las células blancas, y el resto al componente mucho más en mayor cantidad conocemos como las células rojas. Todo esto va a constituir el hematocrito. En la práctica, el hematocrito generalmente se habla solamente de la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, y en el plasma, pues el componente de plasma es el remanente que resulta después de centrifugar a la sangre. Entonces, cuando nosotros hablamos del contenido de cada uno de ellos, el contenido de cada uno de ellos, en el plasma vamos a encontrar una diversidad de proteínas, ¿no? Cuando dentro de la evolución de los zonas hematopoyéticos, inicialmente pues está, como recuerdan ustedes, el saco vitelino dentro de las primeras, entre el primer tiempo, el tiempo embrionario, y de ahí viene la etapa fetal, ¿no? En la que predomina como órgano hematopoyético el hígado y el vaso.
principalmente es el hígado. Y a partir del cuarto mes aproximadamente hasta el momento del nacimiento en que toma el comando la médula ósea. Y la médula ósea va a tener, pues, dentro de la evolución a partir de la edad, va a irse quedando y desapareciendo en la tibia y en menor cantidad en el fémur a partir de los 30 años. Y a partir de entre los 50, 60, 70 años ya podemos encontrar menor cantidad de médula ósea en tejidos largos y mayor cantidad de médula ósea en tejidos planos, ¿no? Tipo el de las vértebras, el esternón o las costillas. Entonces, aquí está el plasma, y el plasma, ¿cuánto constituye de todo este segmento? El 55%. Y el hematócrito que les había hablado va a constituir el 45%. Entonces, este 1% que es casi innegable y puede constituir a los glóbulos blancos. No podemos hablar de todo esto con hematocrito, pero en la práctica esto es el hematocrito, ¿no? El conteo de células rojas, que es el 45% de todo el porcentaje centrifugado. Entonces, cuando vemos qué es lo que conforma, por ejemplo, aquí el plasma, ¿no? Aquí tenemos el plasma y los glóbulos, y el glóbulo blancos y rojos. Entonces vemos que el plasma está compuesto por electrolitos, y dentro de los electrolitos que componen, pues, está el sodio, el calcio, el cloro, sodio, calcio, cloro, es un 92% de componente de agua, 7% de proteínas, pero la cantidad de proteínas sí es de las más importantes, porque en el plasma, estas proteínas, la que tiene capacidad oncótica es la albúmina, y la que vamos a encontrar en mayor cantidad. Vamos a encontrar globulinas y vamos a encontrar también inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas, de la diversidad de inmunoglobulinas que ustedes ya conocen. Y vamos a encontrar un componente de la coagulación, que es el fibrinógeno. Y no solo eso, ¿no? Y también vamos a encontrar no solo el componente fibrinógeno, que es parte de la coagulación, sino vamos a encontrar todos los factores de coagulación. Por eso es que cuando existe alguna alteración hematológica asociada al déficit de algún factor de la coagulación, se le administra plasma, no sangre total. Vamos a encontrar vitaminas, hormonas, bueno, y gases también. Dentro de los elementos formes de la sangre, que es el 45% de todo, vamos a encontrar plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos en su diversidad de porcentajes, ¿no? Y en los neutrófilos, este es un porcentaje siempre, 54-62%, es un promedio de 60%, eosinófilos de 1 a 3%, eso sí puede variar. Basófilos son los de menor cantidad, los monocitos de 3 a 9%, y esto puede variar dependiendo dependiendo de la situación, ¿no? Los linfocitos también es importante. Los porcentajes son importantes, sí, en relación cuando tenemos un conteo de células blancas entre 6.000 a 10.000, ¿no? 6.000 a 10.000, el conteo, el porcentaje es la que nos da. El conteo de células blancas va entre 5.000 a 10.000, 5.000 a 11.000, lo normal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1.000 a 1.200, el porcentaje no nos ayuda mucho, ¿no? Porque entonces los neutrófilos, por ejemplo, si yo tengo unos leucocitos en 1.000 o 1.100, estoy en leucopénico, pero tengo unos neutrófilos en 60%, eso va a decir que tengo un promedio de 600 neutrófilos. Y si yo tengo 600 neutrófilos, ¿a qué me va a constituir? Me va a constituir de que este paciente está neutropénico, entonces es un paciente con riesgo de infección. Las células sanguíneas, estas células sanguíneas tienen una vida media diferente cada uno dependiendo de la situación. Por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, su vida media de glóbulos rojos son 120 días, la función principal es transporte de oxígeno, componente principal de hemoglobina. También nos sirve el glóbulo rojo, la hemoglobina, como un sistema de tampón, un sistema de buffer. Las plaquetas también se le conoce como trombocitos, en promedio de 150 a 400.000, y un promedio de vida de 10 días. Manejo, función, la hemostasia tanto como primaria, y componente principal en la hemostasia secundaria, ¿no? En la teoría celular de la coagulación. Los glóbulos blancos tenemos de 4.000 a 11.000,
Valores por debajo de 4.000 se les va a conocer como leucopénico, valores por encima de 11.000 se le va a conocer como leucocitosis. Puede haber trombocitosis y puede haber trombopenia. En los glóbulos rojos, si no se habla de eso, solo vamos a hablar de anemia en situaciones cuando le hemos 12, ¿no? Entonces, cuanto a los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar un poquito de los valores normales que estuvimos hablando. El porcentaje, si bien es cierto que nos ayuda, pero no es digamos, lo principal, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, linfocitos, puedo tener 40%. Eso no significa, ese 40% no va a significar en valores absolutos lo que yo esté pensando, ¿no? Entonces, si yo tengo linfopenia, por ejemplo, el linfocito menos de 1000, pues estaría pensando en linfopenia, ¿no? Pero eso va a depender del valor de los leucocitos que vamos a tener. Por ejemplo, el valor es 7. Aquí en este caso, por ejemplo, linfocitos, un por 1000, ¿no? Y aquí los filos, y entonces podemos encontrar aquí 4.800, pero es en porcentaje en relación a lo que nosotros tenemos digamos, de valores absolutos. Normal, hematía, hemoglobina. Esto sí es importante verlo porque cuando nosotros hablamos de valores normales en la mujer y en el hombre, podemos aquí, a partir de esto, manifestar los valores estandarizados ya para definir anemia, ¿no? Si nosotros ponemos 14 menos 2, un promedio de 12, podemos ya considerar anemia. La OMS habla de 12 como un punto de quiebre para definir anemia, tanto en hombres como en mujeres. Sí es cierto que los valores de hombres va de 6 más menos 2, pero ya podemos, si nosotros necesitaríamos estandarizar qué pacientes están con anemia, podríamos hablar valor de 12 y ya se pueden considerar tanto en hombre y mujer como anemia. El hematocrito están buenos en la 42, 45 es un promedio estándar, y el volumen corpuscular medio va a ser, es cierto aquí que dice 90 más menos 7, el valor está entre 80 a 100. Por debajo de 80 vamos a hablar de microcitosis y sobre 100 vamos a hablar de macrocitosis. La concentración volumina corpuscular media y la amplitud de distribución del pulso es 14, ¿no? Aquí ponen 2 menos 2, es un promedio de 14. Por encima de 14 está elevado, está asociado en su mayoría el doble, la amplitud de distribución eritrocitaria, está asociado a problemas tipo anemia ferroquímica. Anemia ferropenia, si nosotros tenemos hemoglobina ferrotítica con ferritina baja y hierro sérico bajo, entonces vamos a determinar eso. Estos índices eritrocitarios nos llaman la atención porque el volumen corpuscular medio es el que nos da bastante, digamos, bastante hincapié como para definir el diagnóstico, ¿no? Los reticulocitos son importantes porque nos van a determinar, nos van a medir, o nos van a servir para, para ver la respuesta medular, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para respuesta medular y como respuesta terapéutica, como ver si es que es terapéutica, ¿no? Si, por ejemplo, si yo tengo una anemia megaloblástica, la anemia megaloblástica es una anemia regenerativa, y al ser una anemia regenerativa, ¿por qué? Porque le falta vitamina B12 o le falta folato. Entonces, si nosotros restituimos la médula ósea, comienza nuevamente a trabajar y el trabajo de la médula ósea se traduce en la producción de eritrocitos y principalmente de reticulocitos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos a un paciente meduloblástica, le damos tratamiento, lo primero que sube y lo primero como vemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, le pedimos un recuento de reticulocitos entre el quinto y séptimo día. Si el quinto y séptimo día hemos encontrado que se ha duplicado la cantidad de reticulocitos, es de que la médula ósea empezó a trabajar, y luego, recién después de ese fenómeno, entre el quinto y séptimo día, recién comienza a subir la hemoglobina. O sea, si nos ingresa un paciente con 8, con anemia megaloblástica, yo le puedo tomar
la hemoglobina en 5 o 7 días y va a estar en 8, 8.5 a lo mucho, ¿no? Y o quizás 9, pero no vamos a encontrar, lo que vamos a encontrar es una respuesta de la médula y esa respuesta está basada en el porcentaje de reticulocitos que se han incrementado. Pero estos reticulocitos, resulta que estos reticulocitos van a variar dependiendo del hematocrito del paciente. Por eso es que se habla de los reticulocitos corregidos. El porcentaje de reticulocitos para digamos, para un hematocrito de 45 es 1%. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de reticulocitos, van a decir que es una médula normal si es que el hematocrito del paciente es 45. Entonces, si el hematocrito del paciente, digamos, es mucho, está a 9 de hematocrito, por ejemplo, digamos, 3 de hemoglobina, ¿no? 9 de hematocrito, y el cuánto de reticulocitos es 3%, va a variar en función del hematocrito del paciente. Eso se reconoce como reticulocitos corregidos. Por lo tanto, los valores absolutos que nos dan en los hemogramas o en los reticulocitos que nosotros solicitamos son porcentajes que vamos a tener que, o sea, su traducción clínica, o sea, su observación clínica va a estar basada en la corrección del porcentaje de reticulocitos. La interpretación del recuento de reticulocitos, bueno, que la que estamos viendo, los reticulocitos van a estar aumentados en situaciones, por ejemplo, anemia hemolítica, cuando vamos dentro de lo que conocemos anemias regenerativas, las regenerativas, las anemias hemolíticas, cuando hay destrucción de glóbulos rojos en forma periférica, cuando hay sangrados también, por ejemplo, también podemos encontrar los reticulocitos incrementados. También, como ustedes ven, podemos encontrar reticulocitos incrementados cuando hacen por tratamiento. Por ejemplo, vamos a encontrar, generalmente se pide en pacientes que hacen megaloblástica de cualquier tipo. Entonces, los eritrocitos, se van a presentar en una lámina periférica, que cuando ustedes tengan una evaluación hematológica en un paciente, quieren ver las características, por ejemplo, las características de los retículos, de los eritrocitos, ya sea de forma, tamaño, características morfológicas de cada eritrocito, vamos a ver que tenemos que pedirle una lámina periférica. Esta lámina periférica, por eso se le conoce el eritrocito de sangre periférica, pueden estar como ustedes lo ven, por ejemplo, acá, están dispuestos en una fila, y aquí está un monocito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar? Esto es lo que conocemos como el fenómeno de Relux. Entonces, este fenómeno dicen aquí, los eritrocitos están organizados uno tras otro, superpuestos por las caras bicóncavas. Esto es característico de que formación en filas de moneda. Esto es característico de que incrementan las proteínas plasmáticas. Cuando se incrementan las proteínas plasmáticas, tipo, por ejemplo, fibrinógeno o inmunoglobulinas, o las proteínas que encontramos en el plasma, fibrinógeno, inmunoglobulinas, en menor medida, pero también puede presentarse la presentación de estos eritrocitos como si que se juntaran uno tras otro, formando filas de moneda, ¿no? Fila de moneda, si ustedes han puesto las monedas uno sobre otro, eso se le conoce como filas de moneda. Entonces, y esto se relaciona con incremento de las proteínas plasmáticas. ¿Quién es el que más te da? ¿Quién es el que más te da este fenómeno de Relux? Te lo va a dar una patología que es una displasia, o es una alteración de células plasmáticas conocida como mieloma múltiple. Entonces, vamos a ver, mieloma múltiple es uno de los primeros, porque es una disgracia de células plasmáticas. Se produce en gran cantidad inmunoglobulina. De otro tipo de mieloma múltiple, no es de otro tipo, sino está clasificada dentro de lo que es las disgracias de las células plasmáticas, es la gammapatía monoclonal de significado indeterminado. Las gammapatías policlonales, enfermedades hepáticas severas, enfermedades inflamatorias crónicas, también se puede dar este fenómeno de Relux o eritrocitos en pilas de moneda. Enfermedad de Waldenström también es una gammapatía monoclonal del tipo IgM,
porque el mieloma múltiple es generalmente, o la inmunoglobulina que está, inmunoglobulina que está más comprometida, la inmunoglobulina G, ¿no? Y en la enfermedad de Waldenström, la inmunoglobulina que está más comprometida, la inmunoglobulina M. La anisocitosis, an es iso igual, an-iso son diferentes, anisocitosis, y hay variaciones en el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Clasificación por cruces, puede haber una, dos o tres cruces, cuántos de estas alteraciones, como ustedes ven acá, miren, acá hay de diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños. Lo otro es la poiquilocitosis, diferentes formas. Poiquilocitosis, diferentes formas, ¿miren? Se observa desde escasos eritrocitos normales, por ejemplo, aquí hay algunos eritrocitos normales, hasta que hay formas alargadas. Estas anisocromías, aquí, de diferentes colores, aumenta la variabilidad de grado de hemoglobinización de los eritrocitos. Ustedes ven diferentes colores, aquí está, miren, es más oscuro, entonces aquí está un poco más claro. Células hipocrómicas y normocrómicas, y primeros meses después de haberse instalado un tratamiento exitoso en una anemia ferropénica, ¿no? Entonces podemos encontrar anisocromasia. Drepanocito, el drepanocito tiene característico de una célula alargada, aquí está, una célula alargada, con extremos puntiagudos espiculados que asemejan una hoz o una media luna. Característico de la anemia falciforme, la anemia falciforme es una alteración en la hemoglobina. ¿Cómo exploramos al paciente hematológico? La exploración del paciente hematológico se va a dar de diferentes puntos de vista, ¿no? Uno de ellos es de la anamnesis, según el lugar comprometido. Puede ser, pues, no digamos, tan solo una hepatomegalia. Eso es nos puede dar una manifestación hematológica. Puede ser también dependiendo de qué componente queremos evaluar, ¿no? Si es glóbulo blanco, glóbulo rojo, depende de qué elemento celular, como les decía. Ahora, si la anamnesis de un lugar comprometido es plasmáticos, inmunoglobulinas, factores de la coagulación, o sea, dependiendo de esto, vamos a tener que preguntar si hay alteraciones de la hemostasia, por ejemplo, si es que hay lesiones en la piel, sería una de las preguntas que podríamos hacer si es que sospechamos de este tipo de pacientes, ¿no? El componente plasmático también en las inmunoglobulinas en cuanto a los mielomas. Acá, bueno, ¿qué están preguntando? Dice graben, dice, o sea, ya se va Isabel Castillo y dicen graben. Dice Lara, dice no sean graben. Se Lo que corta pasa, para doctor, mí. es que a veces la voz se le entrecortaba, pero de ahí inmediatamente seguía normal el audio, creo yo. Porque sí se escuchó un poquito Ujú. entrecortadito, pero después volvió a la normalidad. Ya, ya. Ujú. Ya, Isabel Castillo sí está, dice. Ya, ya pues, ya, ¿qué pasó? ¿Ya algo más? ¿Alguna pregunta más? Nada, ¿no? Ya, ya, entonces continuamos, ¿ya? Ahora lo que sigue, quizás estoy hablando un poco rápido porque es un montón de cosas. Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces, creo esto también lo estoy hablando rápido porque ustedes esto ya lo hemos visto en algún momento. Entonces, exploración del paciente hematológico, vemos, y dependiendo de la médula, dependiendo si el componente está asociado a médula ósea, por ejemplo, el estudio de la pancitopenia, ¿no? Si yo tengo un paciente con una pancitopenia, está comprometido las tres líneas celulares, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente con pancitopenia, yo puedo estar dentro de mi sospecha de pancitopenia, puede estar anemia megaloblástica, puede estar una déficit de vitamina B12, ¿no? Que me está llevando a pancitopenia. Entonces, otro componente que puede ser un componente mielodisplásico, que es de lo menos común que se puede presentar como pancitopenia, pero se presenta,
y el otro es una mielodisplasia. Entonces, fíjense, yo ya evalué a mi paciente, me enfoqué y tuve que ir hacia dónde, hacia mi estudio de médula ósea. Entonces, según el lugar que está comprometido, ya nosotros podemos definir qué características tiene nuestro paciente. De acuerdo a los órganos linfoides, cambios linfáticos vaso, por ejemplo, cuánto ha crecido, cuánto ha incrementado el tamaño del vaso. En los síndromes hematológicos, miren, síndrome que es el más común, más preguntado, más importante, síndrome granulocitopénico, síndrome de insuficiencia medular global, síndrome adenopático, síndrome esplenomegálico. La esplenomegalia tan solo es un síndrome disglobulinémico, un síndrome disglobulinémico, por ejemplo, que se hablaba de las gammapatía monoclonales, entre el representante es el mieloma múltiple, síndromes hemorrágicos, de la que están asociados a todos los trastornos de la hemostasia, sea primaria como secundaria, síndrome poliglobúlico, hay dos componentes principales en el síndrome poliglobúlico, que es la policitemia vera, que eso, digamos, es un componente de un incremento de los glóbulos rojos, pero a partir de una alteración de digamos, de un componente genético que sin la necesidad de que haya un estímulo de eritropoyetina se empieza a crear la cantidad de glóbulos rojos, y eso se le conoce como poliglobulia, ¿no? Está asociada a policitemia vera. Antecedentes personales de la que podemos preguntar: resección gástrica o intestinal, por ejemplo, anemia megaloblástica, resección gástrica o intestinal, ¿no? Por algún motivo. Anemia megaloblástico-ferropénica, la ferropénica, ¿por qué? Porque está asociada a la primera parte, el duodeno. Si se lo retiran al duodeno, ¿qué es lo que va a suceder? No se va a permitir la absorción del hierro, ¿no? Litiasis biliar en paciente joven, y esto es una cosa que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, tengo 18 años y ya me van a operar de la vesícula. Extraño, 18 años y con vesícula, o sea, con litiasis, con piedras en la vesícula, resulta raro. Resulta raro, pero no es tan raro, porque está asociado a anemia hemolítica. Está asociado a anemia hemolítica. Litiasis vesicular o biliar en pacientes jóvenes. Prótesis valvular cardíaca. Si tengo una prótesis valvular cardíaca, dependiendo qué tipo de prótesis, ¿no? Por las prótesis antiguas, por ejemplo, pueden, la hematía chocaba ahí y se destruía, ¿no? Entonces esta prótesis valvular cardíaca está asociada a lo que conocemos anemia hemolítica traumática o anemia hemolítica microangiopática. El tabaquismo está asociado a poliglobulia. ¿Por qué? Porque el tabaquismo compromete el pulmón, llevándolo a ser un pulmón insuficiente, y ese pulmón insuficiente produce hipoxemia crónica, y esta hipoxemia crónica es estímulo de la eritropoyetina, y este estímulo de la eritropoyetina pues estimula la formación de glóbulos rojos y llevando al paciente con poliglobulia. O sea que el hematocrito sobrepasa el 45. Hábitos alimentarios, pacientes veganos, riesgo de anemia megaloblástica, ¿no? Ritmo y características menstruales. Esto es importante dentro de los antecedentes personales para preguntar en pacientes hematológicos, por ejemplo, si viene una anemia en una mujer joven, mujer de 18 o 20 años, entonces, ¿qué preguntamos? Ritmo y características menstruales, ¿no? Medicamentos que se van utilizando, por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos? La warfarina, por ejemplo, ¿no? La warfarina. ¿O qué tipo de medicamentos vamos utilizando en pacientes hematológicos? La eritropoyetina también se puede sustituir, que se usa en pacientes por ejemplo, con insuficiencia renal. Otro medicamento, pacientes que hagan trombos o tromboembolismos, que toman anticonceptivos orales. Entonces, la asociación de anticonceptivos orales y la presencia de trombosis venosa también es importante. Entonces, en el examen físico, esto sí varía de uno a otro. El aspecto general, examen de piel y mucosas para ver trastornos hemorragíparos. Trastorno de piel, puede haber palidez y rubicundez, dos extremos, palidez, que podemos encontrar en pacientes con anemia, y rubicundez, pacientes con poliglobulia. Y la poliglobulia puede ser una poliglobulia secundaria o una poliglobulia primaria que les hablaba,
que es la policitemia vera, ¿no? Lesiones purpúricas, purpúricas que están asociadas a trastornos hemorragíparos, equimos y hematomas de la misma manera. Ictericia mucocutánea. La ictericia mucocutánea en hematología o en pacientes hematológicos se asocian a, en la mayor parte se asocian a destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos antes de ser a los glóbulos rojos antes de ser conjugados, ¿no? De bilirrubina no conjugada, y eso te puede dar ictericia, ¿no? Por hiperbilirubinemia no conjugada, ¿no? Hay una variedad de síndromes. Dentro de la más importante es las anemias hemolíticas, de cualquier variedad, ¿no? Examen de la cavidad bucal, úlceras necróticas, granulocitopenia intensa, hemorragias gingivales, lengua roja y depapilada, asociada a déficit de vitamina B12. Evaluación de adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Es importante, ¿no? La evaluación de las adenopatías porque estos se van a clasificar dentro de lo que conocemos como síndromes linfoproliferativos o incremento de las adenopatías, no incremento de las adenopatías, sino incremento del tamaño de los ganglios, ¿no? Ahora, el incremento del tamaño de los ganglios exploras eso dependiendo del lugar donde se encuentre. También tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, adenopatías supraclaviculares, lo más probable que esto es de origen maligno. Adenopatías, por ejemplo, a nivel inguinal o incremento del tamaño o adenomegalias inguinales están asociadas generalmente más que a patologías oncológicas, están asociadas a patologías tipo enfermedades de transmisión sexual. Hepato y esplenomegalia son signos inespecíficos, de patologías malignas, tipo por ejemplo leucemia, o de patologías infecciosas. Entonces, este hepatoesplenomegalia como que no hay mucho, digamos, sí podemos encontrarlo y describirlo en el contexto de muchas enfermedades, pero no es que el esplenomegalia, por ejemplo, una esplenomegalia, pues su origen puede ser un linfoma de vaso, pero entonces nada más que se manifiesta como una esplenomegalia. Una esplenomegalia puede ser una manifestación de una trombosis de vena porta. Trombosis de vena porta, hipertensión portal, crecimiento del vaso. Entonces, la esplenomegalia no nos da mucha, o sea, no es muy, digamos que trascendente, ¿no? En la evaluación, pero es un complemento de todo, complementa nuestra evaluación total. Como vemos, la palidez, aumento del tono blanquecino en las mucosas, puede ser generalizada, transitoria o permanente, localizada, lugares evaluados. ¿Qué le ponemos lugares evaluar? Porque dependiendo de nuestra coloración, ¿no? Si son muy oscuritos, no vas a encontrar mucha palidez, ¿no? Si un morenito o un negrito con poliglobulia, no lo van a encontrar, por ejemplo, ¿no? No hay. En cambio, en la gente que es de color más claro, más blanco, entonces sí podemos encontrar por ejemplo, poliglobulia o alguna alteración, donde mejor se encuentra en la conjuntiva. Algunos matices que ustedes ven, una anemia hemolítica, palidez más ictericia flavínica le ponen, ¿no? Esto ya son, digamos, descripciones estrictamente semiológicas. Anemia perniciosa, le ponen palidez con tinte amarillo limón. Enfermedad, palidez levemente amarillenta, tipo pajizo, la enfermedad renal crónica. El AISO, una palidez en mucosas más melanodermia, ¿no? Melanodermia se la vamos a encontrar en la piel, vamos a encontrar una piel oscura. Puede haber anemia sin palidez y palidez sin anemia. Esta es una máxima, ¿no? La rubicundez, aquí lo ven, por ejemplo, esta es una señora con una acrocianosis central. Miren esta lengua, esta es una lengua de color medio ya morado, ¿no? Y esto lo ven acá, es un incremento rubicunda. Entonces, ¿qué nos dicen? Aquí dice la facies eritrósica o rubicundez. Entonces, esta paciente tiene, ¿y de dónde? Por la gordita y por todo, esto es lo más probable que ella esté hospital, sea en el Perú, la altura, ¿no? A 4.000 o 4.105, 4.300 sobre el nivel del mar,
ya podemos encontrar este tipo de pacientes, ¿no? Esta es una poliglobulia fisiológica en una mujer que ha hecho una facies eritrósica o rubicunda. Ahora, esto también puede corresponder a otros más, ¿no? Puede ser emocional, hipersensibilidad, crisis carcinoide, el eritema facial del LES, por ejemplo, ¿no? Este es un eritema del LES, alcoholismo crónico, ¿no? Y la policitemia, y lo que nosotros hablábamos de la policitemia vera. O sea, este paciente, por ejemplo, si es que no tiene el antecedente de haber subido a la sierra, o de vivir en la sierra, o tiene un antecedente fui a la sierra o de alguna enfermedad que le esté causando una hipoxemia crónica, este paciente puede estar en relación con si le has tenido su hematocrito, el hematocrito le sale 50, por ejemplo, o 55, 60, esto está asociado a puede estar asociado a policitemia vera. De la evaluación de las adenomegalias, entonces tenemos unos diversos grupos cervicales, por ejemplo, aquí el grupo cervical, diferentes grupos ganglionares. Dentro de los más importantes está el grupo cervical, y vamos a encontrar las adenopatías supraclaviculares, ¿no? Podemos encontrar adenopatías mediastinales y adenopatías mesentéricas. El importante que está, adenopatías cervicales y una adenomegalia, un crecimiento del ganglio. La mayoría son procesos benignos, y cuando son malignos están asociadas a, por ejemplo, a neoplasias linfoides, o pueden ser de origen secundario a metástasis. Neoplasias linfoides tipo linfoma, por ejemplo. Ustedes evalúan un paciente y encuentran que no viene por nada, sino por una aparición, por ejemplo, a nivel cervical, de un ganglio, un crecimiento de un ganglio en el mes anterior. Una de nuestras sospechas puede ser linfoma, ¿no? O puede ser metástasis, o sea, una lesión, por ejemplo, un cáncer de tiroides que ha hecho metástasis en el ganglio. El ganglio patológico, sí, cuando hay un incremento del tamaño en relación a la medida previa, o sea, que hay un crecimiento objetivado, localización cervical inferior supraclavicular de cualquier tamaño, un ganglio de Virchow, por ejemplo. El ganglio de Virchow es un ganglio, una adenopatía o un crecimiento supraclavicular. Si están fijos o adheridos entre sí a piel o tejidos subyacentes, es un patológico. Y hay un rápido crecimiento y ausencia de signos inflamatorios. Si está asociado, por ejemplo, a signos inflamatorios, esto puede corresponder a un ganglio patológico tipo respuesta a tuberculosis, ¿no? O una adenopatía asociada a tuberculosis. Se le conoce como scrófula. Ganglios indoloros, fríos, de consistencia dura. Ahora, los ganglios, cuando, digamos, son ganglios reactivos, son reactivos a cualquier infección o crecido por un proceso inflamatorio, las características son un ganglio blando, no adherido a planos profundos, y pues que son móviles, ¿no? Y el tamaño es menor de 1 centímetro. Ahora, si es dolorosa la palpación y de consistencia blanda, también, ¿no? Entonces aquí está, hay unas características de los ganglios, tamaño de los ganglios, y a lo que hablamos de ganglios patológicos. Entonces hay adenopatías, adenomegalias o crecimiento de ganglios, procesos benignos, hiperplasia linfoide reactiva, por ejemplo, adenopatías reactivas en una otitis, entonces que la otitis es un proceso infeccioso a nivel del oído interno, y esto nos puede dar un crecimiento de ganglios a nivel cervical. Si es maligno, linfomas, leucemias, metástasis nos pueden dar digamos, un crecimiento de los ganglios. Listo, chicos, descansamos un rato para continuar, ¿ya? Está bien, doctor. 5 minutos.